Vamos a empezar esta comida. Quiero daros a todos la bienvenida por haber venido a participar en esta fiesta que como sabéis, la Fundación Amigos de la Gent Major organiza cada año para vosotros. Lo hemos realizado con muchísimo amor, con muchísimo cariño la preparación. Espero que disfrutéis muchísimo de este acto. La gente con la que he hablado realmente tiene un gran recuerdo del que hicimos el año pasado. Espero que este sea igual o mejor. Bienvenidos a todos y, por favor, el señor presidente. Bienvenidos a todos. Un año más, es un placer para nosotros. Yo como presidente me siento muy halagado de representar a la Fundación Amigos de la Gent Major de la Comunidad Valenciana y siempre el agradecimiento fundamental a nuestros mayores. Lo primero, a nuestros mayores, que son el objetivo de la Fundación. Después, a todos los voluntarios. Como no, hace 8 días, el día 5 de noviembre, celebramos el Día Internacional del Voluntariado y nos reunimos unos cuantos, los que pudimos, intercambiamos nuestras experiencias y siempre es algo positivo pues vernos las caras y sentirnos siempre muy acompañados. No se sabe quién nos acompaña más, si nosotros los voluntarios o vosotros los mayores. En cualquier caso, somos un tándem, una simbiosis muy positiva que nos reconforta y la verdad es muy gratificante. Bien, tengo que hacer una serie de agradecimientos a entidades y personas que colaboran con nosotros para que podamos hacer año tras año estos eventos. Son, en primer lugar, el Ayuntamiento de Valencia y este centro de actividades para personas mayores de Ubicalas, que nos está representando aquí en su presidente, Ángel Toledano, al cual quiero darle expresamente las gracias. También colabora la Caixa y la oficina de Ángel Quimená con su director, siempre amable y atendiendo en la medida de lo posible nuestras necesidades sociales, su director Chimo. Los patrocinadores que nos han regalado unos obsequios para el final de la comida, esta empresa Bavaria. De manera especial nos amenizarán después de la comida, la rondalla, la 41. Espero que lo pasemos muy bien, con un gran número de componentes, en torno a los 50, que seguro que nos va a amenizar. Tendremos también alguna poesía por parte de Monfilio, de Antonio Monsonís y de Antonia Navarrete. Bien, y después de dicho esto, también agradecer, como no, a todos los patronos, algunos aquí representados de la Fundación, que somos también el soporte un poco en la sombra, aunque el pilar fundamental, repito, que son los voluntarios. Esta mañana me oía varias noticias, como siempre, no muy halagüeñas, siempre tocando aspectos pues, negativos. Algunas se referían, como no, a los recortes, a la pobreza, pero pensando que estamos en la comida de Navidad, siempre parece que la Navidad nos llama a ser solidarios. En realidad la palabra Navidad en el mundo cristiano viene de natividad, nacimiento, aunque también se dice que en el siglo IV, creo recordar, era la fiesta del sol naciente, porque hacían corresponder con el solsticio de invierno, y al final de invierno el sol naciente, porque termina el día más corto y la noche más larga, el 21 de diciembre concretamente, y a partir de diciembre hablaban del sol naciente. Pero bueno, ¿cómo nos repercute a nosotros, a los mayores, esto de la Navidad? Pero nos repercute porque siempre transmite a veces añoranza, pero también alegría, la familia, pues el bienestar, el cariño, la ayuda a los más necesitados en esas campañas que hacen, la paz. Hasta el punto que me recordaba una anécdota que en los conflictos bélicos, en muchos, incluso en la Primera Guerra, en la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, en el año 14,
los soldados británicos y los alemanes que se enfrentaban y se mataban, lógicamente, porque es una guerra, hicieron también un alto el fuego para poder compartir unas horas de comida y un poco de amabilidad dentro de la guerra. Pero también había una noticia triste, y es que decía que la Asociación Nacional de Médicos de Residencias Española hablaban de que estas navidades 1,5 millones de personas mayores de 65 años estarían solas, pasarían la Navidad solas. Es una noticia triste por diversas causas, pero ahí está la soledad. En España hay 8 millones de personas que viven solas, las cuales 1,5 millones padecen soledad. La bandera la llevan las mujeres. No en vano parece que viven más también la longevidad de la vida, pero un 36% de la soledad la padecen las mujeres y un 11% solamente los hombres. Bien, yo no quiero alargar mucho, pero lo que sí insto es que si Navidad es nacimiento, de alguna manera todos nosotros, los mayores, fundamentalmente, nos sentamos, si no nacer, renacer, pues con nuevos impulsos, que todavía somos útiles, que tenemos ganas de vivir y que lo vamos a demostrar. Bien es cierto que la sociedad a veces no nos da lo que necesitamos, incluso el respeto, que eso se consigue a través de la educación. Los niños y los mayores, como siempre digo, somos los que más necesitamos. Los niños parece que por obviedad les ayudamos y los mayores nos olvidamos. Ojalá nosotros con estos encuentros, con nuestros eventos a lo largo del año y sobre todo con nuestra amistad, como decía nuestro fundador, la amistad contra la soledad, o las flores antes que el pan, aunque el pan también es necesario. Ojalá sigamos encendiendo la llama en el corazón de nuestros amigos, los mayores. Que lo pasemos muy bien y que esto se repita, a ser posible cada año más y mejor. Gracias por asistir. Se lo quería dedicar a todas las voluntarias que están aquí, pues eso, simplemente son unos versitos en apoyo a lo que están haciendo, dedicado a ellas. Por ser el bastón en donde apoyarme, gracias de corazón por saciar mi hambre, por quitar el llanto de toda nostalgia y ser mi gran bálsamo pleno de fragancia, por ser esa estrella que me da alegría, por ser la doncella que traes fantasía. Yo te doy las gracias por dedicarme tu tiempo, lleno de generosidad, y evitar mi sufrimiento. Aunque no te llame, vienes a mi encuentro. Dices que me quieres, a veces no recuerdo. Tú coges mis manos, yo miro en silencio. Sé que tus cuidados son mis privilegios. Gracias. De un perrito que nos encontramos en una carretera. Lo habían tirado allí, pequeñito. Y hace 12 años que nos acompañamos uno al otro. Se llama Willy. El poema se titula Abandonado y dice así: llevando mi soledad a cuestas por los caminos, una tarde lo encontré, cabizbajo y abatido. Su caminar vacilante, más o menos como el mío, cargado con la tristeza de verse solo y perdido. Pobre perro vagamundo, rechazado, sin cobijo, no sabiendo dónde ir, desorientado, afligido. Lo habían abandonado y estaba triste, indeciso, con las orejas caídas y el rabo medio escondido. Le miré y él me miró. Eran sus ojos testigos del gran dolor que sentía en sus pupilas prendido. Le acaricié la cabeza y le dije con cariño: nunca más estarás solo.
yo te llamaré mi amigo. Mi casa será la tuya, mi destino tu destino. Alegra ya esa mirada y vente, vente conmigo. Se iluminaron sus ojos, rozándome con su hocico. Se olvidó de su dolor y el mío quedó dormido. ¡Bravo! Les diré la primera dedicada a mi mujer, el cual yo soy el autor. Se titula La rosa de mi rosal. Hay en mi huerto un rosal que una rosa ha florecido. ¿Qué tendrá esa linda rosa que a mí me quita el sentido? Es aromática y fresca, como agua que lleva el río, delicada, cariñosa y llenita de rocío, con pétalos portadores de los antes de pureza, va derramando un perfume que hace perder la cabeza. Y qué bonita es la rosa cuando en el rosal espera que una mano cariñosa la lleve a su compañera. Ella la recibirá contenta, con el embeleso, rebosante de alegría que pagará con un beso. Y se pondrá tan contenta que se sentirá dichosa, solo porque su marido le ha regalado una rosa, tierna como un niño chico, que no tiene distinciones, huele el pobre, huele el rico, y alegra los corazones. Pura como el azahar, que yo cuido con esmero, y la trato con cariño porque la amo y la quiero. Si algún traidor por placer intentara deshojarla, que piense que tiene dueño y no dejará tocarla. Y si fuera deshojada por una mano cruel, le pido a Dios en mi nombre que debérmelas con él. La rosa de mi rosal que cuido con tanto esmero, que nadie intente tocarla, que ya tiene jardín. Vale. He dedicado a todos los abuelos, aunque solamente me dirija a uno. Y luego me perdonen si en algo no estoy muy esclarecido porque es que no me la sé de memoria. La tengo que leer y no estoy acostumbrado a leer en voz alta. Y dice así: la verdad de un abuelo. Triste el abuelo decía que se quedó sin esposo. Se fue lo que más quería, la espera mientras reposa. Lo espera mientras reposa. El abuelo ya cansado, muy solo, sin compañero, la alegría se le acababa. Ahora con los hijos y las nueras. Se reúne la familia, no le quedan intereses. Entre todos acordaron poner a la abuela mesas. Con el mayor de los hijos le ha tocado el primer mes. Todos ponen malas caras a las horas de comer. ¿Qué tal has pasado el día?, dice el hijo cuando viene. Yo lo he pasado muy bien, con la familia que tienes. Cuando finaliza el mes y llega el último día, a otro le toca este mes. Todos cantan de alegría. Le toca con otro hijo. Las vecinas van a verlo, bailando con regocijo. Tenemos aquí al abuelo. La nuera, cuando le ve, le grita con interés: nos vas a enterar a todos. Vaya una naturaleza. El abuelo ya es mayor, ha ensuciado una toalla. Y la nuera le decía: me vas a quitar la vida, ganas tengo que te vayas. Con lágrimas el abuelo le habló muy caro y preciso: esto no me lo decías cuando te compré este piso. Entonces era muy bueno, que estaba todo pagado. Ahora me echas de mi casa porque el dinero se me ha acabado. Los mayores me hacen niños y los menores con guasa. Todos están deseando
que se marche de casa, sin comprender que el abuelo mucho tiempo ha trabajado. Ahora todos viven bien con lo que les ha dejado. Nunca he sido presumido, ni me gustan los halagos, pues lo que habéis repartido no lo traen los ritmos. No sé lo que es un café, ni un cigarro, ni una copa, pero mis hijos sí tienen buen coche, buena ropa. Perdón. Los festivos y domingos del trabajo eran esclavos. De noche, de 10 noches y días sin vigilia, la madre colaboraba manteniendo a la familia, esperando estar en el cielo con todas mis añoranzas para juntarme con ella y darle otras alianzas. Para mí, la más querida, la que a todos se lo di, la que me alegró la vida y la que me hizo feliz. Reunirme con mi esposa, que fue mi mayor consuelo, mi vida, mi muerte será dichosa, abrazándola en el cielo. Y me despido de ustedes con lágrimas en la vista, dándoles un fuerte abrazo a todos los pensionistas. Así iré por el camino. Las horas ya no cuentan. Todo es fugaz cual luz osca un río. Es errante el camino altivo. Si el poder de mi mente da los pasos lentamente. Dejaré las flores que se marchiten. Trataré que las voces no me griten. Oiré el canto de los pájaros sin ver las luces de los pájaros. Sobre los campos de arroz escucharé la dulce voz, como alivio y esperanza de llegar a ti sin tardanza. Despertadme, flores del desierto, que estoy vivo, no estoy muerto, ni tengo miedo, ni ignoro mi camino. Arrastraos, pies de la ignorancia, despertad del sueño de la vida, caminad con ganas en andancia y veréis la gloria acontecida. Recoged la dicha del camino y las hojas marchitadas en diciembre. Nunca pienses darte por vencido, goza de lo que llega para siempre. Más. Dios de la gran tienda honda, enfermita y sin aroma, sin evidencia y sin color, este triste barrio chino, donde acuden por su mal los malvados de la vida y los náufragos del mar. Viejo barrio, temeroso y pinturero, inconsciente y desleal. Viejo barrio, que sembráis en todas horas la canción del mundo mal. Viejo barrio, en la noche tu misterio yo quisiera descubrir. En las notas de mi tango, arrancarte de este fango y poderte feliz. Ahora a continuación va a actuar la cantalla y coro de Benimaclet, del Centro de Mayores de Benimaclet, que ha tenido la delicadeza de responder positivamente a esta llamada. Les pedimos por favor que actuaran este día para vosotros y han sido generosos y han venido todos los que han podido. No, pero la de arriba. Pido por favor que se vayan acercando al escenario. Un aplauso para ellos. Esta rondalla nació de la mano de su director, que lo tenemos aquí. Un aplauso para el director.
17 personas en total, entre las personas que tocaban un instrumento y los que cantaban. En la actualidad están rondando a 70. Es decir, es una labor, mirad, se ve a la legua. La tarde de la media luz y en tu boquita de guinda, yo no he visto en Santa Cruz otra boquita tan linda. Venga a ver la vez que llevabas en el pelo, mirando no creí ver un pedacito de cielo. Laberinto de mi corazón, lo que traigo, laberinto, colorados igual tu perdón, y algún día, laberinto.
gusta que a mí me llamen porque colorines soy. Soy el negro de la mina, soy el azul claro del mar, soy el blanco de las salinas y soy el verde del olivar. Que digan los serafines y las niñas de Triana que he visto de colorines porque a mí me da la gana. Colorines, me llaman el colorines por donde quiera que voy. Colorines, me gusta que a mí me llamen porque colorines soy. Soy el negro de la mina y el azul claro del mar, el blanco de las salinas y el verde del olivar. Que digan los serafines y las niñas de Triana que edito de colorines, que edito de colorines. Sí, señor. Porque a mí me da la gana. Y soy el colorines y me llaman el colorines porque a mí me da la gana.
hecho de fantasía y cantar con de melancolía que yo te vengo a dar. Una volta passejava un guarda municipal passejant-se per la plaça cap amunt i cap avall. De la bragueta li faltava manzaneta i un botó. Per ahí se li mostrava don Joaquín, el director. Davant del cor i el cabasser, on anirem al continent. Davant del cor i el cabasser, on anirem al continent. Arreando xipampum, arreando xipampum. Una volta quan tornava el tio Pedrota, en arribar a casa es va moure oberta la porta. Pujant per l'escaleta es troba un senyoret que ho porta la bragueta i ensenyava el cacahueta. I el cabasser, on anirem al continent. Davant del cor i el cabasser, on anirem al continent. Arreando el xipampum, arreando el xipampum. Que bacle les xiques s'han comprat una romana a besar-se-les també i els dos curses a la setmana. I si vols que te les pesen, fica panxa cap amunt i veuràs que polsaguera t'espera el forat del cul. On anirem al continent. Davant del cor i el cabasser, on anirem al continent. Arreando el xipampum, arreando el xipampum. Dos 15 es un muro, per 3 una pipa, per 4 una guitarra, per 5 una chica. No pa fumar, la pipa pa lleuir, la guitarra